Muy buenos días para todos. Buenos días, mister. Buenos días, mister. Buenas. Bueno, muchachos, entonces, como habíamos acordado, hoy entonces vamos a desarrollar actividad de la página 103 de Santillana. Eh, entonces, bueno, para los que tengan ahí el libro lo van buscando, igual ya les voy a compartir el texto. Entonces, recordemos que esta parte tiene que ver directamente ya con la parte de función cuadrática, es decir, todo lo que hemos hecho respecto a la función de la parábola, ¿cierto? O a la función de segundo grado, como normalmente también la conocemos. Entonces, bueno, les voy a compartir en este momento. Mister, una pregunta. Sí. Mister, pues al fin la evaluación que, No me han o dado sea, respuesta, no, la verdad, no. Hoy me voy a reunir nuevamente por la tarde con la coordinadora, con Miss Diana, y esperaría que ya pues finalmente me den respuesta frente a eso, ¿vale, Esmeralda? Porque ok. no me he podido reunir con las directivas, entonces aún no tengo claro ese procedimiento, ¿vale? Bueno, mister, gracias. Vale, cual tan pronto sepa yo les aviso, ya sea por medio de dirección de grupo o en alguna de las clases, les doy información frente a eso. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir entonces ahora. Tengo aquí la página, justamente la página 103, como habíamos acordado. Entonces la idea es que yo les voy a ayudar a hacer en una primera parte algunos de los ejercicios que se proponen acá y otros ya los tengo preparados en un formulario. Entonces ustedes le van a dar respuesta a ese formulario siguiendo pues como base la explicación de lo que yo les dé el día de hoy. Entonces bueno, tenemos estos ejercicios. Voy a tratar de resolver por lo menos la mitad de la actividad, porque pues digamos que no todas las preguntas se generaron para el cuestionario, realmente fue como la última parte que tomé como para el cuestionario. ¿Listo? Entonces bueno, ya les voy a compartir nuevamente la vista de la actividad para que podamos pues rayar sobre la página y que podamos ir desarrollando entre todos gran parte de los puntos que allí se tienen. Mister, ¿pero eso es para todos o solo para los que tienen que recuperar? No, esto es para todos, para recuperar. Recuerden que por ahora únicamente se había dejado una actividad con la que se recuperaron las dos notas del reporte. ¿Se acuerdan que fue la actividad de la anterior página de Santillana? No Mi, recuerdo, la 91 que creo. les fue mal ¿Sí? la recuperación. Dime. Ministerial que a los que les fueron mal como en esa recuperación, porque casi todo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a enviar hoy en la tarde a cada correo, les voy a enviar ya les apagué acá el micrófono. Yo les voy a enviar hoy un correíto, digamos que a cada uno de los estudiantes que contestó ese formulario, como ustedes saben que ese formulario viene asociado con correo electrónico, entonces por ahí mismo les voy a socializar los resultados de esa actividad, ¿listo? Para los que de alguna manera lograron recuperar o subir promedio con esa actividad que presentaron, ¿listo? ¿Les parece? ¿Listo, muchachos? ¿Estamos de Dale, acuerdo? mister. Sí, Listo. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, mister. Sí. sí, pregúntame. Antes de empezar, realícenme sus preguntas. No, mister, dale. Empieza. Listo. Bueno, entonces acá tenemos la primera parte de la actividad. Recuerden, esta es la página 103. Entonces aquí nos dice, identifica en cada caso si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Además, identificar las coordenadas del vértice y la ecuación del eje de simetría. Entonces, bueno, yo les voy a recordar algunas cosas. Les voy a recordar, digamos que, por ejemplo, el punto 1 no lo voy a desarrollar porque el punto 1 hace parte del que ustedes van a realizar a través del formulario. ¿Listo? Entonces, de esta primera parte, el 1 es el único que no voy a realizar, pero de aquí, digamos, voy a tratar de hacer todos desde el 2 hasta el 6, por lo menos para que esa parte quede clara. Entonces, bueno, lo primero que habíamos dicho es que si la ecuación tiene, digamos, un negativo, aquí como en este caso, ¿cierto? Está el negativo antes
digamos, de la variable con mayor potencia, ¿sí? Esta es la variable, o en este caso, esta es la que define, por ejemplo acá, define el grado de la ecuación. ¿Por qué es la que define el grado de la ecuación? Bueno, pues lo define porque es la potencia más grande que tenemos acá, digamos, en vista. Tenemos menos x elevado al cuadrado, 3x solito, ¿sí? Esto es x a la 1, y menos 5. Entonces, esta es la que define el grado de la ecuación. Entonces, por eso, con seguridad, hablamos de una ecuación de segundo grado. Ahora, este signo, entonces, al ser negativa, significa que esta expresión va a ser negativa. Entonces, al ser negativa, esta abre hacia abajo, ¿sí? Y si llegara a ser positiva, pues entonces siempre va a abrir hacia arriba. Es decir que esta expresión, pues digamos, ya ahorita voy a calcular, porque digamos que algo que también nos piden son las coordenadas del vértice. Entonces voy a obtener todo y al final voy a hacer el gráfico, pero pues para que ustedes se vayan de pronto dando cuenta de algunas cosas que no son necesarias a partir de la gráfica, por ejemplo esta. Entonces simplemente este signo, si es negativo, entonces abre hacia abajo. Si hubiese sido positivo, pues entonces en ese caso la parábola abriría hacia arriba. Listo. Calculemos entonces ahora el vértice. Entonces, para el vértice, ustedes recordarán que hablamos, el último día que tuvimos clase, hablamos de la ecuación y esa ecuación dijimos que era que el x vértice siempre iba a ser igual a menos b sobre 2 veces Mister, a. qué pena. No sé si sea mi pantalla, pero se quedó pegada y no veo lo que estás haciendo. Sí, yo tampoco veo, mister. Tampoco, ya Ay, le iba a decir. O sea, yo por eso estaba. Ah, ya, ahora sí. Ahora Uf. sí, ahora sí. Pues, listo perdón, ya, Mister, es que perdón. puedes volver a empezar. Yo estaba preguntando, pues, como para no interrumpirte, pero se quedó pegado. Ah, ok, listo, ya. Listo, ya retomo entonces Perdón. acá. Listo, no te preocupes. No me he dado cuenta que no estaba compartiendo. Quedó ahí como la indicación, pero bueno. Entonces repito, esta ecuación que yo tomé acá, la voy a reescribir incluso aquí debajito, me dice que es f de x igual a menos x elevado al cuadrado más 3x más 5. Ah, perdón, menos 5. Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es que como es negativa, es decir, como este signo de acá es negativo, entonces fijo, la parábola abre hacia abajo. ¿Listo? En ese caso es el criterio que nos permite identificar esa parte. Listo. Ahora sí entonces voy a calcular el vértice. Entonces recordemos que para el vértice utilizamos, por ejemplo, para la coordenada en X del vértice, esta expresión que tenemos acá, que siempre va a ser la misma, menos B sobre 2A. Y recordemos quiénes son A y B. Entonces yo les había dicho también a ustedes en la clase anterior que el vértice, o más bien estos puntos A, B y C, tenían que ver con los coeficientes de los números que tenemos acá, o de las variables. Entonces, coeficiente acá de menos x al cuadrado, coeficiente es lo mismo que decir cuántas veces tenemos a ese número o a esa variable. Entonces, ¿cuántas veces tenemos aquí a menos x elevado al cuadrado? Lo tenemos menos una vez. Entonces, a va a ser igual a menos 1. Asimismo, b va a ser este coeficiente de acá, que es el coeficiente de x, en este caso es positivo 3. Y finalmente c siempre va a ser el término independiente, es decir, el término que no se acompaña de ninguna letra. Entonces, en ese caso se vale menos 5. ¿Listo? Esta parte de quién es A, quién es B y quién es C, ¿está clara? Sí, señora. Listo. Sí. Entonces, lo que sigue ahora sencillamente es reemplazar eso acá en la fórmula. Entonces, x vértice va a ser igual, entonces, ojo acá, negativo de la fórmula y ahora sí el valor de b. Entonces, si acá, por ejemplo, hubiera sido x, si por ejemplo este b hubiese sido menos 3, entonces quedaba menos 3, dos veces el menos, porque una cosa es el menos de la fórmula y otra cosa el valor de b. Entonces, en ese caso me queda sencillamente menos 3 sobre 2 veces el valor de A. Entonces, en ese caso, sobre 2 por menos 1. Y cuando hagamos esa operación, nos va a quedar arriba menos 3, ese queda igual, y abajo 2 por menos 1 nos va a dar menos 2. Finalmente, negativo entre negativo da positivo, y pues entonces en este caso nos queda 3 medios positivo, pero 3 medios positivo, como ustedes de pronto también lo conocen, es lo mismo que 1.5.
Entonces, si ustedes quieren tomar el valor decimal, igual está bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos el valor, bueno, cualquiera de estos dos, el valor del X vértice. Ahora, ¿cómo hallo el otro componente del vértice? Es decir, el vértice siempre va a ser una coordenada que ya habíamos dicho X, Y, ¿cierto? Pero específicamente siempre lo vamos a nombrar como H, K, ¿sí? Para denotar que este punto, digamos que no es un punto cualquiera, sino que además de tener coordenadas de la forma H, o más bien X, Y, lo representamos con H y K para garantizar que sea, digamos, que se nombre de una manera diferente. Entonces, ya tenemos el valor de X, ¿cierto? Es este 1.5. Nos hace falta el valor en Y. Entonces, para eso lo que hacemos es utilizar la función y reemplazar el valor en X. Entonces, f de X, que me dice que es igual a menos X al cuadrado, más 3X menos 5, entonces ya no va a ser f de X, sino que va a ser f de 1.5 o de 3 medios, cualquiera de los dos. Listo, entonces ¿cuánto nos daría eso? Entonces nos daría menos 1.5 elevado al cuadrado, sencillamente estoy reemplazando aquí a X por 1.5, más 3 veces 1.5 menos 5. ¿Y cuánto nos da eso? Entonces, ¿cuánto es 1.5 elevado al cuadrado? Pronto los que tengan calculadora, yo ya lo hice. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuánto da? ¿Cómo era? Menos 1.5 1.5 elevado al cuadrado, o menos 1.5 por menos 1.5. El mismo por el mismo dos veces. Entonces, según mi calculadora, eso da 2.20. 2.25. Muy bien, 2.25. Y da positivo porque es un número negativo que se multiplica por el mismo. Es decir, negativo por negativo queda positivo y 1.5 por 1.5 queda 2.25. Listo. Más, ahora, ¿cuánto es 3 por 1.5? Pues 3 por 1.5 es 4.5 o 4,5. Listo. Y a esto finalmente le restamos 5. Entonces ahora miramos cuánto nos da. Entonces, ¿cuánto da 2.25 más 4.5 menos 5? Entonces, según mi calculadora, eso da positivo 1.74. Es decir, que el vértice, este sería el Y vértice. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya puedo indicar el vértice completo. El vértice completo, ¿qué coordenadas va a tener? Va a tener coordenadas 1.5 en X y 1.74, positivo también, en Y. ¿Listo? ¿Entienden de dónde salen estos valores? Sí, ¿Van hasta señor. ahí? Listo. Entonces, bueno, miremos qué es lo otro que nos piden. Ah, bueno, la ecuación del eje de simetría. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a graficar por ahora lo que tenemos para irnos haciendo una imagen de lo que va a ocurrir. Entonces, en este caso, bueno, yo voy a tomar aquí, voy a colocar un plano cartesiano. Entonces, bueno, más o menos de esta manera. Ustedes ya saben que normalmente no coloco todos los valores para no saturar el gráfico, pero pues digamos que vamos a tomar algunos valores puntuales. Entonces, bueno, supongamos que tenemos entonces, me interesa el 1.5 en X, digamos que acá voy a tomar valores unitarios. Entonces por acá va a estar perdón, cambio el color. Por acá va a estar, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, bueno, etcétera. Todo esto es X, todo esto es Y. Y en Y me interesan también valores sobre todo positivos. Entonces el 1, el 2, el 3, bueno, etcétera. Entonces voy a ubicar ese vértice que ya hemos encontrado, es decir, esto de acá. Entonces 1.5 en X, que sería acá en este puntico, 1.5 en X, y 1.74 en Y. Entonces 1.74 es más o menos por acá. Casi que la mitad de la mitad, es decir, es como si yo cojo, es como si yo más bien parto a 1 y 2, parto aquí a la mitad, eso me da 1.5 y vuelvo a partir a la mitad, eso me da 1.75. Entonces es un poquitico ahí abajito de ese punto. ¿Listo? Entonces aquí ya voy a asegurar que aquí en este lugar está el vértice. Ahora, ¿cómo podemos encontrar los valores o los puntos de corte? Que estos puntos de corte van a ser importantísimos para la gráfica.
Podríamos, como tenemos esta, y ya sabemos que es una parábola que va a abrir hacia abajo, y eso lo dedujimos al principio solamente por el hecho de haber mirado el signo el de la mayor potencia, ¿cierto? Era negativo, entonces ya sabemos que abre hacia abajo. Como es una parábola que abre hacia abajo, yo podría encontrar los dos puntos de corte con el eje X. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es igualar la función a 0 y despejarla. Es decir, que todo esto, yo lo voy a borrar acá, me permiten un segundo, lo voy a borrar. Esto ya no lo voy a, digamos, ya no voy a reemplazar aquí a X por ningún valor, sino que toda la expresión la voy a hacer 0, es decir, voy a buscar el valor para Y igual a 0, ¿sí? Porque acuérdense que aquí tengo Y0, esto también es Y0, esto es Y0, esto es Y0, Y0, ¿sí? Cualquier punto que se encuentre sobre la recta horizontal, o sea, sobre el eje X, va a ser de la forma Y0, es decir, va a ser un punto, por ejemplo, 3,0, X,0, menos 1,0, etc. Entonces lo que voy a hacer es, esto lo reemplazo directamente por 0 y me queda menos X elevado al cuadrado más 3X menos 5. Como en este caso me dio negativo, lo que hago es, o en este caso esto está negativo, lo que hago es multiplicar en ambos lados por menos 1. Y ustedes ya saben que cuando uno multiplica en ambos lados por menos 1, lo único que hace es que cambia de signo. Entonces aquí menos 1 por 0, pues ese sí sigue siendo 0, porque el 0 no es ni negativo ni positivo. Ese sí sigue siendo igual. Pero aquí me queda x elevado al cuadrado menos 3x más 5. Todo esto cambió de signo porque todo lo multipliqué por menos 1. Listo, y ahora sí voy a aplicar el caso. Recordarán ustedes que esto lo vimos en algún momento y este es el caso de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Qué significa esto? Significa que lo que tenemos que hacer es buscar dos números. Bueno, abrimos los dos paréntesis. Colocamos la raíz del término de esta x al cuadrado al inicio de cada paréntesis. Y ahora fijémonos en algo, los signos. Esto está positivo y esto está negativo. Positivo por negativo, ¿qué da? Negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces ese Negativo. negativo lo coloco aquí, en este punto. Ahora, negativo por positivo, ¿qué da? Negativo. Negativo. Negativo también. Esto significa que estoy buscando dos números negativos de forma que multiplicados de alguna manera me den 5 y sumados o restados de alguna otra manera me den menos 3. Entonces en ese caso miremos si esos números existen. ¿Cómo podemos verificar si esos números existen? Descomponiendo al 5 sus factores primos. Pero es que si descomponemos a 5 en sus factores primos solamente tenemos dos números, porque va a ser el 5 y el 1. ¿Sí? Solamente tenemos la posibilidad de hacer 5 combinado con 1 para que nos den de alguna manera multiplicados el número menos 3. Bueno, multiplicados el 5 y sumados el menos 3, pero eso no existe. Entonces, en este caso, lo que ustedes van a hacer es utilizar la fórmula cuadrática. ¿Qué dice la fórmula cuadrática? La fórmula cuadrática dice que x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c y todo esto dividido entre 2a. Esta fórmula, muchachos, es importantísima. Si hay un caso que uno no pueda resolver acá, como ustedes se dieron cuenta, por el modelo, esta fórmula resuelve cualquier caso, cualquiera. Resuelve todos, absolutamente todos los casos. Entonces, para eso nos vamos a acordar de esto que teníamos acá, es decir, de A, de B y de C. Entonces, yo les voy a copiar aquí sencillamente. Esos son estos tres valorcitos, A, B y C. Y lo que voy a hacer es, en esta fórmula, reemplazar justamente lo que me dicen ahí. Entonces, me va a quedar que X es igual a menos de la fórmula, el valor de b que es 3, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, en ese caso b cuadrado es 3 y 3 elevado al cuadrado es 9, entonces menos 4 veces de la fórmula a, o sea 4 por menos 1, por c. O sea 4 por menos 1 por menos 5. Listo. Miremos entonces en este caso, bueno, y todo esto dividido entre 2 veces a, o sea 2 por menos 1. Listo, miremos entonces acá cómo nos va quedando esto. Entonces x va a ser igual a menos 3 más o menos la raíz cuadrada de
9 menos, y miremos cuánto nos da esto de acá. Entonces tenemos 4 por menos 1. ¿Cuánto da 4 por menos 1? ¿-4? Menos 4. ¿Y cuánto da menos 4 por menos 5? 20. 20. 20 positivo, ¿cierto? Listo. Entonces anotamos ahí Sí. el 20. Y todo esto pues finalmente sobre 2a. Pero 2a es lo mismo que 2 por menos 1, o sea que eso nos da menos 2. Sin embargo, aquí ocurre también nuevamente un inconveniente y es algo que también pasa con algunas de las funciones. Lo que va a ocurrir en este caso es que como acá tenemos dentro de la raíz un resultado negativo, es decir, 9 menos 20 que nos da menos 11, en este momento eso nos va a dar más o menos la raíz cuadrada de menos 11, pero las raíces cuadradas de los números negativos no existen. ¿Listo? Entonces en este caso no lo podemos deducir a partir de esa manera. Entonces, bueno, yo puedo tomar otro punto como referencia, significa que pues en ese momento, o sea, que para estos valores no va a existir ahí una imagen, o por lo menos no un valor entero, ¿sí? O un número, por ejemplo, más bien real. Significa que aquí lo que va a aparecer es posiblemente un número imaginario o un número irracional. Listo, pero para no complicarnos más con esto, sencillamente ya podemos, pues no vamos a tomar esos puntos, sino que ya podemos hacer la gráfica acá. Entonces yo la voy a hacer de esta manera, voy a pensar que más o menos abre de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues era negativa, en principio nos habían dicho negativo, y he hecho lo que me pedía, que era calcular, en este caso, las coordenadas del vértice. El vértice ya lo tenemos, recordemos que es este punto de acá, solamente nos haría falta una partecita, que es ubicar la ecuación del eje de simetría. Entonces, ¿cuál es la ecuación del eje de simetría? Pues acuérdese que el eje de simetría es esa recta que va a partir a esta parábola exactamente por la mitad, es decir, esta recta que yo levanté acá. Y si nosotros miramos la ecuación, o si miramos las coordenadas que tenemos, esto es 1.5 en x, ¿cierto? O sea que ese eje de simetría o esa recta, como ustedes ya también habían estudiado funciones lineales, ya saben que esta ecuación no tiene pendiente, esta recta no tiene pendiente, su pendiente es 0, entonces esa es una ecuación de la forma x igual a 1.5. ¿Listo? Esa es la ecuación del eje de simetría. X igual a 1.5 porque es toda esta recta. ¿Sí? Acá, por ejemplo, valor en X 1.5. Aquí valor en X 1.5. 3 en Y, pero 1.5 en X. Aquí, por ejemplo, 1.5 en X y digamos 4 en Y. ¿Sí? Me interesa es que siempre es 1.5 en X. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Mister, no entendí la última. La última parte, la de esta ecuación, la de la recta. Sí, señora. Listo, entonces mira, esta recta es la que parte a la parábola exactamente por la mitad. Siempre va a ser una recta que pasa por el vértice. Siempre es esa recta que pasa por el vértice, ¿cierto? Y que es paralela a alguno de los ejes. Entonces, en este caso es paralela al eje de Y, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Pues como nos fijamos en todo momento, esta siempre van a tener todos los infinitos puntos que tiene esta recta, siempre tienen coordenadas 1.5 en X, porque es este punto de acá. O sea que la ecuación de esa recta es X igual a 1.5. ¿Listo? ¿Sí? ¿Mejor? Ok, Listo. Bueno, pasemos entonces al siguiente ejercicio, al tercero. Voy a borrar todo esto. Igual, cualquier cosa, pues ustedes saben que está quedando ahí la grabación. Y ahorita, pues, de una vez en un ratico les comparto el video para que cualquier cosita lo puedan examinar. Listo, miremos en la siguiente. Entonces, esta es el punto número 3. Lo corrí sin el guioncito. Listo. Entonces, este punto 3, de nuevo, ¿cómo va a ser la parábola? ¿Abre hacia arriba o abre hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿cierto? abajo. Entonces, nuevamente por el negativo, entonces podemos asegurar, abre hacia abajo. Listo. Eso es lo primero. Ahora, calculemos de nuevo entonces el vértice. Entonces, ¿cuál sería el vértice de esa expresión? Pues bueno,
Lo vamos a calcular nuevamente. Entonces recordamos la expresión x vértice es igual a menos b sobre 2a. Acuérdense que esto es para cualquiera. Listo, entonces miremos de acá quiénes son A, B y C. Entonces, ¿cuánto vale A? ¿Quién me ayuda a determinar cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Menos 2. Menos 2, muy bien. Es el número que acompaña a x al cuadrado. Entonces, A es igual a menos 2. ¿Cuánto vale B? 5. Más 5. 5 5x. positivo. 5. Acuérdate que solamente es el Sí. número. ¿Listo? ¿Y Sí, cuánto perdón, vale es C? que vi el estilo ley. Vale, bien. ¿Cuánto vale C? 4. 4. 4. Es el término que no tiene letra. Listo. Entonces con eso reemplazamos acá. Entonces x vértice es igual a menos de la fórmula 5, que es el valor de b, y eso dividido entre 2 multiplicado por a, o sea, 2 por menos 2. Listo. ¿Y cuánto nos da eso? Entonces eso nos da menos 5 sobre menos 4, ¿cierto? Porque 2 por menos 2 es menos 4. Ahora, negativo entre negativo, ustedes ya saben que eso da positivo. Entonces aquí nos queda sencillamente 5 cuartos. Listo. Y ese sería el valor de el x vértice. Listo. Ahora calculemos el valor del y vértice. Entonces vamos a tomar la función y en lugar de colocar x, colocamos 5 cuartos. Entonces f de 5 cuartos va a ser igual a menos 2 multiplicado por 5 cuartos elevado al cuadrado más 5 multiplicado por 5 cuartos. Y a esto pues sumándole 4. Listo. Continuamos, entonces miremos ahora sí cuánto nos da. Entonces en este caso el cuadrado, acuérdense que en este caso como es una fracción, el cuadrado afecta a los dos números, al numerador y al denominador. Entonces nos va a quedar menos 2 multiplicado por 5 elevado al cuadrado, que es 25, y 4 elevado al cuadrado, que es 16. Listo. Más, en este caso tenemos una multiplicación, 5 por 5 cuartos. Entonces en este caso 5 por 5 nos da 25, y 4 que sigue siendo 4. Listo. Y finalmente más 4. Bueno, ¿cuánto nos da toda esa operación? De pronto los que tengan calculadora. Entonces eso es menos 2 multiplicado por 25 16avos más 25 cuartos y finalmente más 4. Según mi calculadora, eso es 57 octavos. 57 octavos, perdón, lo coloco un poquito mejor. Pero si ustedes lo prefieren, pues acomodamos el valor decimal, y el valor decimal de 57 octavos es lo mismo que 7,125. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya podemos decir que el vértice tiene coordenadas. Entonces, 5 cuartos en x, lo mismo, si 5 cuartos lo queremos dejar en decimal, es mucho más práctico también. Entonces sería 1.25, 7.125. Listo. Esas serían las coordenadas del vértice. ¿Qué nos faltaría? Hacer el grafiquito para mirar entonces cuál sería la recta de simetría. Entonces, de nuevo, armo el plano cartesiano. Y acomodo los valores. Entonces me dice que, bueno, me va a interesar sobre todo valores más bien hacia la parte de arriba. Entonces por eso lo voy a alargar un poquito acá. Entonces, bueno, voy a tener, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por ejemplo. Y esto es Y. Y en X voy a tener el 1, 2, 3, por ejemplo. Y yo creo que ya con eso me es suficiente. Entonces lo que hago es ubico el valor del vértice o la coordenada. Entonces 1.25 es más o menos por acá, 1.25. Eso sería en X. Y en Y 7.125. Entonces 1.25 por acá y 7.125 más o menos por aquí, en este puntico, más o menos ahí estaría el vértice. Ahora, como era una función negativa, sabemos que abre hacia abajo. No me voy a complicar ahí con los puntos de intersección, sencillamente la voy a acomodar acá. Entonces vamos a pensar que es algo así, de este estilo, abre hacia abajo. De nuevo, ¿cuál va a ser la recta de simetría? Pues siempre que sea hacia abajo, ¿sí? Pues entonces en este caso
la recta de simetría nuevamente va a ser paralela al eje Y, pasando por el vértice. O sea, más o menos este puntico de acá. No se deja. Listo. Esa sería más o menos la recta de simetría. Ahí más o menos. Entonces, ¿esta qué ecuación tendría? Pues la ecuación de esa recta sería x igual a 1.25, ¿sí? Que es justamente acá el punto por donde pasa. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, señor mister. Listo. Bueno, No, Sí, así, señor. señor. así digamos que pues es toda o el resto de puntos. Asimismo, pues vamos a hacer el 4, 5 y 6. Entonces acá, por ejemplo, esta cuarta sería positiva o negativa. Positiva, Positiva, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde abre? hacia arriba. De arriba. Hacia arriba. Muy bien, abre entonces hacia arriba. Esta también abre hacia arriba, también es positiva, entonces también abre hacia arriba. Y la única de estas que va a ser negativa es esta, la quinta. Esta sí, por ser negativa, entonces abre hacia abajo. ¿Listo? De resto, pues ya saben que calculan el vértice y a partir del vértice trazan la recta de simetría y a partir de ahí pues ya calcular lo que hace falta. ¿Listo? Miremos de pronto esta segunda parte. Dice, completa en cada caso la expresión con el término que falta para que la parábola cumpla con la condición dada. Entonces, bueno, de nuevo no los voy a hacer todos. O incluso, esta parte no la hagamos. Esta parte, de hecho, no la voy a preguntar en la actividad. Porque esta parte es el proceso inverso al que estamos haciendo. ¿Sí? Es decir, esta parte es como cuando ya, digamos, nos dan la gráfica y nos queremos devolver a la ecuación. Entonces, esta la vamos a dejar pendiente y ese va a ser el tema de estudio de la próxima semana. Es importante que ustedes primero aprendan a hacer esta parte. Esto es como ir de izquierda a derecha. ¿Sí? Uno no podría aprender, por ejemplo, a escribir de derecha a izquierda si antes no lo hace de izquierda a derecha. Es como, digamos, una de las maneras de hacerlo. ¿Listo? Y en este caso, pues es representar las gráficas, bueno, representa las gráficas de las funciones propuestas, es simplemente representar estas ecuaciones. Entonces, bueno, les voy a ayudar ahí con un par también de esas. Permítanme, yo hago acá espacio. Listo. Entonces, grafiquemos, por ejemplo, no sé, grafiquemos el ejercicio número 11. Entonces, para graficar ese ejercicio, pues se siguen los mismos parámetros de lo que hicimos ahorita. Es decir, en este caso, pues ya sabemos que abre hacia arriba, me interesa sobre todo conocer el vértice. Entonces voy a calcular el x vértice. Entonces nuevamente pues eso va a ser menos b sobre 2a. Y en este caso, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale b en esta expresión? 7, 7. Entonces me quedaría menos 7 sobre 2 veces a. ¿Y cuánto vale a? 1, 1. Bien, listo. Entonces finalmente pues eso me queda como menos 7 medios, porque pues 2 por 1 da 2. O sencillamente menos 3.5. ¿Por qué 3.5? Pues porque, o bueno, ¿por qué menos 3.5? Porque pues menos 7 medios es lo mismo que menos 3.5. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos ahí el x vértice. Ahora voy a calcular el y vértice. Entonces para el y vértice, lo único que vamos a hacer es tomar la expresión original, esta de acá, y reemplazar a x por menos 3.5. Entonces ahora va a ser f de menos 3.5, ya no va a ser f de x, y esto va a ser igual a menos 3.5 elevado al cuadrado más 7 multiplicado por menos 3.5 y finalmente menos 5. Listo. ¿Cuánto nos da esto? De pronto los que tienen calculadora me colaboran. Entonces, menos 3.5 elevado al cuadrado, eso nos da positivo 12.25. Más, ahora, 7 multiplicado por menos 3.5. Eso nos da negativo, bueno, entonces acá no es más sino es menos, negativo, eso nos da 24.5 y finalmente a eso le vamos a restar 5. Entonces, ¿cuánto nos da toda esa expresión?
¿Cuánto nos daría? Entonces es 12.25 menos 24.5 menos 5. Profe, una pregunta, ¿volvemos a entrar o...? Sí, sí, por favor, vuelven a entrar con el mismo link. ¿Listo? Con el mismo link vuelven a ingresar rápidamente. ¿Listo? Bueno, acá mientras ustedes se vuelven a conectar, esto me da, según mi calculadora, menos 17.25. ¿Listo? Ese es el punto. Listo, sigan, vuelvan a ingresar con el mismo link y ya continuamos entonces con este ejercicio. Con el mismo link, ¿listo?